Comenzamos con el libro de Deuteronomio, capítulo 14 y capítulo 15 es el pasaje que nos convoca. Así que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 14, ¿ya? Y como siempre parto de la base de que ustedes han leído el comentario del libro de Deuteronomio del pastor Enzo Verdugo, que realmente nos nutre, nos alimenta, nos abre el entendimiento y eso es muy, muy importante. Hermanos, hasta aquí ya en el segundo y gran mensaje de Moisés a esta nueva generación de Israel, generación que entrará a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ya en este gran y largo segundo mensaje, terminamos en versículo 13 básicamente con tremenda advertencia de Moisés al pueblo a que se cuidara en medio de todo ese pueblo cananeo de ser arrastrado a dejar a Jehová ya y ser arrastrado a otros dioses, ya que se cuidaran de no ser arrastrados por falsos profetas, ¿recuerdan? Que incluso tuviesen cuidado si alguien les insinuaba, aún por curiosidad, ir a ver qué es lo que pasa en esos cultos paganos. Ya podría ser incluso alguien de la familia, y todo estaba sancionado severamente con pena de muerte. Ya también si se levantaban algunos rebeldes de alguna ciudad y arrastraban a la ciudad a la adoración a falsos dioses, aún ellos también recibirían la condenación del Señor, pero también la ciudad podía quedar en una situación de maldición. Ya se generaría un jerem, una limpieza completa, e incluso dice el versículo 16, capítulo 13, ya así estamos terminando, decía que aún esa ciudad nunca más será edificada, la última frase del versículo 16, y termina justamente en relación a esta maldición, a este anatema, de que realmente ya no vayan a conservar nada del anatema, ya, porque si no, el Señor no se va a apartar de su ira. Ya, todo el pueblo obviamente esperaría la misericordia, la compasión, ya, y todo eso será solamente si obedecen, como dice el versículo 18, terminando el capítulo 13, si obedecen la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Termina siempre este capítulo 13 con la característica ya central, yo diría, del libro de Deuteronomio, un llamado a la obediencia, cuando obedecieres la voz de Jehová, obediencia para guardar, para aplicar toda la palabra del Señor, todos los mandamientos del Señor y vivirlos, especialmente ya como un pueblo santo cuando entren a la tierra de Canaán. En ese contexto quedamos y sigue el pensamiento de generar en el pueblo un acercamiento, una decisión, una disposición de corazón a la obediencia, que en el fondo es vivir una vida en la voluntad de Dios, vivir una vida separada para Dios. Es el tema de la santidad, un tema que es muy, muy profundo en el libro de Levítico, pero que siempre está también totalmente ya en la enseñanza también de la Torá, de Deuteronomio, por ejemplo. Entonces, continúa. Si bien es cierto, nos dimos cuenta en el capítulo 13 de que todo el concepto o petición de Dios para que el pueblo realmente fuera santo, fuera separado y tuviera no solo el privilegio de ser separado para servir al Señor, sino la alta responsabilidad de manifestar eso en su vida, con su vida, especialmente cuando esté en medio de otros pueblos, para testificar del Señor. Todo el tema, si usted observa, estaba en relación, capítulo 12, 13, en relación a
la adoración, a la vida religiosa, a la vida de adoración del pueblo. Pero del 14 en adelante empiezan a haber consejos de Dios para la vida cotidiana, para las cosas que son lo habitual en la vida del pueblo. Aún en lo secular también Dios pide santidad. Es como decir, creyente, tienes que mantener santidad al Señor en la adoración cuando estás en la iglesia, pero ahora también te pido santidad cuando estás fuera de la iglesia, cuando estás fuera del ambiente religioso, de la adoración, cuando estás en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, sea el trabajo, sea los estudios, sea el vecindario, sea en tu familia. Así que ahora el consejo es hacer santo en medio de la vida cotidiana. Amén. Comienza diciendo, hijos sois de Jehová. Primero recordarle a este pueblo que es un pueblo que fue un pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, en ese concepto, Dios es su padre. Ustedes reconozcan que son hijos de un padre amoroso que los amó, los eligió y ha hecho un pacto con ustedes. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Así que no os sacaréis, ya no van a ser laceraciones, heridas en sus cuerpos, ni os raparéis a causa de muerto. Es decir, cuando tengan una aflicción por la partida aún de un ser querido y participen de un funeral, de un acto funerario y participen de ese acto y aún tengan dolor por la separación propia de una persona que ya no va a estar más acompañándoles, Dios puede entender el dolor, pero le dice a su pueblo, no caigan en las prácticas aún en un acto funerario que tienen las otras naciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eres pueblo santo a Jehová. Recalca, son hijos de Dios, son un pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te escogió para que seas un pueblo único, son un pueblo único, un pueblo especial, ¿ah? De entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Por lo tanto, están llamados a marcar una diferencia. Y la diferencia, aquí el ejemplo inicial que pone, es en un acto funerario, imagínense, ¿ya? Es algo que se va a dar en la vida cotidiana de todo ser humano. ¿Quién no ha estado en medio de una digamos, de una despedida ya de alguien, de un conocido, familiar, ser querido, amigo, etcétera? Ya todos vamos a pasar por esa experiencia de vida. Se va a transformar en algo cotidiano eventualmente en nuestras vidas. Y Dios les dice que ellos deben marcar una diferencia, ¿ya? Porque son un pueblo diferente, santo, único, hijos de Dios especial, ¿ya? Y tienen que hacer ellos una diferencia, porque Dios los escogió y los llamó a ser diferentes, ¿está bien? Entonces, el modo de despedir a un ser querido no debe mantener las prácticas de las ¿cómo se llama? De las tribus cananeas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la creencia que tienen sobre la vida y sobre la muerte, especialmente aquellas tribus, raya en muchos conceptos supersticiosos, ¿ya? Mucha superstición. Ustedes saben que los egipcios, por ejemplo, despedían y por eso los sarcófagos a su deudo, momificándolo e incluso lo llevaban, lo enviaban a un viaje al más allá, con comida, con las cosas que eran propias del uso habitual de la persona. Interesante. Hay otras culturas que tenían un concepto de que la persona va a morir y va a quizás
ser reencarnada, por ejemplo, el concepto de la reencarnación. Y hoy día igual, hermanos, hoy día nosotros debemos diferenciarnos aún en nuestra despedida ya de la muerte de alguna persona, debemos diferenciarnos del mundo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene una convicción, una fe ciertísima, que si la persona que fallece ha aceptado en vida a Cristo Jesús, va a vida eterna. Esa esperanza solamente la tiene el creyente, no la tiene la gente inconversa. Entonces, Dios puede aceptar el dolor de la partida, de la separación, del echar de menos, pero el pueblo cristiano en su despedida ya de cualquier ser querido, ya especialmente de un creyente, tiene una esperanza que no tiene el mundo. Por lo tanto, debe testificar acerca de esa esperanza. El apóstol Pablo esto lo sabía y lo escribió a los tesalonicenses. Y hizo esta diferencia de la iglesia que tiene una fe y un conocimiento, una convicción sobre qué pasa después de la muerte con el creyente, convicción que no tiene el mundo. El mundo no tiene esta seguridad. Por eso es que en Primera de Tesalonicenses 4:13, Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice, tampoco queremos hermanos en Cristo, tampoco queremos creyentes, que ignoréis acerca de los que duermen, no ignoren acerca de qué es lo que pasa con aquellos que mueren en Cristo, aquellos que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay otros, los incrédulos, que no tienen esperanza, esperanza de gloria, esperanza de vida eterna. Sin esa esperanza, ellos tienen un mayor grado de incertidumbre, un mayor grado de angustia, un mayor grado de dolor emocional y espiritual. Pero nosotros solamente podemos tener un dolor de separación del ser querido, pero nos debe llenar de seguridad, incluso gozo, saber que para esa persona el morir es ganancia, porque sabemos que va a ir a la presencia del Señor. Y por eso es que a veces uno ya ve que los funerales del pueblo cristiano son diferentes a los funerales del mundo. Y a veces uno encuentra en la despedida de creyentes que se alaba al Señor, que se da una convicción de fe que la persona va a ir a la presencia del Señor. La costumbre de aquellas tribus era, por ejemplo, manifestar su dolor, ya descuidando e incluso dañando el cuerpo. Se rapaban y también se sajaban, es decir, se hacían heridas en el cuerpo ya hasta sangrar, manifestando su dolor por la persona que partía. Eso no debía hacerlo. Ese tipo de rituales no podía hacerlo en el funeral el pueblo de Israel, porque también esas prácticas tenían que ver con los dioses, el llamado a los dioses de la fertilidad. Ya uno ve algunas actitudes y costumbres de ese pueblo, de los pueblos cananeos, por ejemplo, ya en Primera de Reyes capítulo 18. En Primera de Reyes capítulo 18, los cielos se cerraron, ¿no es verdad? Y había uno solo profeta de Dios, que es Elías. Sin embargo, habían 400 profetas de Baal. Y frente al desafío que presenta Elías, ¿quién es el Dios verdadero? Ya será aquel sobre el cual ya Dios va a encender el holocausto, va a enviar el fuego. Y ellos hicieron entonces todo el ritual
buscando ya a sus dioses para que entonces fueran evidenciados como verdaderos y para pedirle entonces prosperidad ya en la fertilidad, que sería por medio de la lluvia, para que volviera la lluvia. ¿Ya? Y Elías hace también lo mismo, usted lo tiene eso en todo el capítulo 18, ¿ya? Elías y los profetas de Baal, ¿ya? Y en el versículo 28 dice que en medio de esta ritual, ¿ya? Ellos, los profetas de Baal, clamaban a grandes voces, había un gran vocerío de todos estos profetas y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces habían incorporado una serie de prácticas que también se añadían a los lutos, a los funerales, que Dios le dice a Israel que no debe practicar, porque ellos son un pueblo santo y deben mantener, aún hasta en la despedida de un ser querido, manifestar un testimonio de diferencia. Amén. De diferencia. Así que, hermanos, nosotros al día de hoy, yo decía a la iglesia, tiene la esperanza ya de que los que duermen, los que murieron en Cristo, ya están inmediatamente en la presencia del Señor, esperando ser resucitados. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga, ¿ya? Porque dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor viene y va desde las nubes, desde el aire, va a dar una orden que los muertos en Cristo, los creyentes, sean resucitados primero. Y en ese momento van a haber creyentes con vida. Ellos serán arrebatados juntamente con los muertos en Cristo y se va a producir una transformación de los cuerpos semejante al cuerpo de la gloria suya para estar siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa esperanza no la tiene hoy día el mundo. Entonces ellos no saben qué va a pasar con sus deudos y por lo tanto en un funeral sin esperanza, obviamente que hay un dolor agregado. En el creyente, el funeral no debe llevar ese dolor agregado, debe llevar más bien un gozo espiritual, sabiendo de que esa persona que murió en Cristo está en la presencia del Señor. Su alma parte inmediatamente a estar en los brazos del Señor. Amén. Entonces, fíjese cómo hay una enseñanza hasta el día de hoy en mostrar una diferencia también en las despedidas de los seres queridos, en los funerales. Luego habla del versículo 3 al 21, referente a que también deben marcar una diferencia. Recuerde que el mensaje es que son hijos de Jehová, es que son pueblo santo, es que son un pueblo único. Eso es lo que Dios le enfatiza y ahora les va a decir, deben vivir en su vida cotidiana de una manera diferente. Ese es el mensaje central de estos capítulos, ¿ya? Y también deben entonces manifestar ustedes un hábito alimentario distinto. Esto nosotros lo vimos en Levítico, ¿ya? Así que lo vamos a leer y vamos a ir repasando. Nada abominable comerás, porque Dios determinó que para la nación de Israel como pueblo único iban a haber animales y alimentos ya que iban a ser limpios, iban a haber animales, alimentos que iban a ser inmundos, que estaba prohibido para el pueblo eh, ingerir. Así que comienza, nada abominable comerás. Tú te vas a diferenciar de todo el sistema alimentario que tienen las otras tribus, las otras naciones.
Estos son los animales que podréis comer. Y se menciona ahí el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, corzo, cabra, montés, el íbice, antílope, el carnero montés. Básicamente son animales limpios porque tienen la característica de que van a rumiar y tienen pezuña hendida, es decir, dos pezuñas. Todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. La primera selección que Dios hace es justamente animales que no son carnívoros, si se da cuenta, son herbívoros, que además tienen la práctica de rumiar y que además tienen la característica de que tienen pezuña hendida, dos pezuñitas partidas, ¿ok? Esos, esa es la característica principal del animal herbívoro, que va a rumiar y que va a tener la pezuña hendida. Tenga eso por miento, ¿ya? ¿Ya? Y dice, y que rumiare, versículo 6, entre los animales, ese podréis comer. Pero esto no comeréis entre los que rumian. Entonces hay animales que van a rumiar, pero no tienen la pezuña hendida. O no tienen pezuñas, tienen patas. Son rumiantes, pero no tienen pezuñas, tienen patitas. O tienen la pezuña única, como por ejemplo el camello. El camello no tiene la pezuña hendida, por ende el camello no es un animal que debe ser comido. La liebre y conejo ya rumian, pero no tienen pezuñas, tienen patas. Porque rumian, más no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ahora, nosotros vimos en Levítico esta palabra inmundo, que es tan fuerte en el idioma español, pero en Levítico la palabra inmundo se asocia a todo lo que está fuera de la normalidad. Y por normalidad es la mayoría. La mayoría de los animales que rumian tienen pezuña hendida. La minoría rumia y no tiene la pezuña hendida, no está en la mayoría, no está en la normalidad, por lo tanto es anormal. Eso significa la palabra inmundo. Está fuera de norma, ¿ok? Por ejemplo, lo vimos en Levítico, cuando una mujer daba luz tenía que limpiarse, purificarse porque quedaba inmunda. No es que la mujer fuera inmunda por dar a luz, sino que la mujer habitualmente no está siempre dando a luz. Es un acto especial el dar a luz. Entonces, en ese momento hay que limpiar, ¿ok? Lo mismo podríamos decirlo, ya que estoy con la mujer, en relación a la menstruación. Esa era una condición especial. La mujer no está siempre menstruando. Lo normal es que la mujer no está menstruando, pero tiene su periodo y en ese periodo que está fuera de lo normal, entonces se considera de que está inmunda y tiene que hacer un acto de limpieza, un acto de purificación. Esas eran las leyes de Levítico. ¿Lo recuerdan? En cuanto aquí al uso de la palabra inmundo, es exactamente igual. No es que hay una discriminación, que unos animales son más bonitos, más limpios y otros son más feos y más sucios. No, no, no es eso. Es que esos animales tienen una característica que prevalece, que es la mayoría, ¿ya? Lo podemos mencionar, en el libro lo hablan y es muy buen ejemplo en el caso de los peces. La mayoría de los peces ya tienen aletas y tienen escamas, pero hay animales marinos que no tienen escamas, ¿ya? O no tienen aletas. Entonces, eso es como una excepción, por lo tanto, quedan en un rango de inmundo y no son apropiados para la alimentación. Pero todo pez que tiene escama y aleta, entonces está considerado como un animal limpio. Puede ser ocupado para la alimentación. ¿Ok? Bien, dice entonces
ya también vimos que el camello, el conejo, ya no podían ser animales de consumo para el pueblo de Israel, ni el cerdo, porque tiene pezuña hendida el cerdo, pero no es un rumiante, no es un rumiante, ¿ya? Entonces será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, ahora va al mundo marino, de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama, porque eso es lo normal, ¿ya? Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. En cuanto a las aves, toda ave limpia podrá comer. Ave limpia tiene alas y vuela. Eso es lo normal en un ave, que tenga alas y que vuele, ¿ok? Toda ave limpia podréis comer. Y estas son de las que no podréis comer. El águila, porque el águila ya se alimenta también de animales, de carne. O sea, tiene un grado y el águila de ser carnívora. O el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, o todo lo que es ave de carroña, que se alimenta de cuerpos vivos o cuerpos muertos, animales vivos o animales muertos. El ave que tiene ese tipo de alimentación es especial, como todo cuervo según su especie. No sirve para ser alimento para Israel. No es limpio, es excepcional, ¿ya? Y no lo comerás. Además, se alimentan de carnes con su sangre, entonces no conviene comer ese tipo. El avestruz tiene alas, pero no vuela. Ese es el avestruz. Es especial, es distinta. La lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, ibis, calamón, pelícano, el buitre, otra ave de rapiña, somormujon, la cigüeña, la garza, según su especie. La bubilla, muchas de ellas no vuelan, ¿eh? La garza. El murciélago, aparece aquí como ave, el murciélago. Sabemos que es un, un mamífero ya especial, el murciélago, un animal muy especial, ya ciego, que tiene un sistema de audición de ondas por el cual se guía, se conduce. No solo es feíto el pobre, pero además realmente no se parece a un ave, o sea, es como raro ponerlo en la categoría de ave. Entonces es inmundo, no puedes alimentarte de murciélago. En cuanto a los insectos, todo insecto alado será inmundo. El insecto debe tener patitas y desplazarse terrenalmente. Insecto alado, inmundo, no se comerá, es excepcional. Toda ave limpia podráis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás. Él podrá comerla, pero no el nacido como israelita, no aquel que nació como judío, porque él es un pueblo santo separado para Dios, ¿ya? O véndela a un extranjero, por último puede ser, porque tú eres pueblo santo. Y ahí está la explicación, a Jehová tu Dios. Tú estás destinado a ser un pueblo separado para Dios y tienes que mostrar esa diferencia aún en tus hábitos alimenticios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto también es otra enseñanza interesante, ¿ya? Esto era una práctica pagana también de rito de fertilidad de los cananeos, así que Dios realmente aprovecha de decirles no van a seguir esta práctica, ¿ya? Sobre todo porque, miren, primero que nada, ¿cómo van a cocer el cabrito? ¿Tú te da hambre? ¿Puedes comer cabrito? Sí, la cabra y el cabrito está dentro del animal limpio. ¿Puedes comer un cabrito? Israel, ¿ya? Perfecto. Pero no se te ocurra cocerlo, cocinarlo en la leche de su madre. ¿Por qué? Porque hay un contraste muy claro. La madre dio la vida, le dio la vida. La madre es vida. La leche habla de vida porque la leche lo alimentó. Gracias a la leche, él
pudo sobrevivir en sus primeros estadios de vida, por así decirlo. Entonces, tanto la madre como la leche representan vida, mientras que el cabrito que te vas a comer lo mataste, representa muerte. No puedes mezclar la vida con la muerte. Ya el pueblo pagano lo hace, ellos mezclan porque no tienen idea y mezclan en un ámbito supersticioso la vida, la muerte, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, el mundo... Eso es demoníaco y tú estás llamado a no entrar en esa práctica. Tú eres hijo de luz, tú eres hijo de la vida, tú no puedes estar mezclando vida con muerte, no puedes estar mezclando luz con oscuridad, no puedes estar mezclando tinieblas porque fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, que es luz, que es vida. Así que no cocerás, ¿ya? No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Se entendió? Hermano, esa es la enseñanza detrás de esa frase que no es fácil de comprender, ¿no es verdad? Pero hay que mantener un testimonio en una sola línea. Nada de doble ánimo ni de mezclas extrañas. Esa es la enseñanza. Y manifiestas también desde ya en tu vida cotidiana, incluso en tu alimentación, de que tú eres diferente. Yo sé que para la iglesia estas leyes fueron abolidas, por supuesto. Ya hay varias explicaciones también, lo da el comentario. Yo creo que todas pueden ser válidas, excepto el tema alegórico, ¿ya? Pero básicamente yo creo que todas tienen algo de base. Yo creo que Dios dio estas leyes porque hay animales también que podían en aquel entonces transmitir con más facilidad enfermedades y él cuida la vida de su pueblo. Entonces te abstienes de esos animales porque son más fáciles de transmitir enfermedades. El conejo y muchos otros derivados ¿ya? De esa línea del conejo usted puede llegar a hacer una línea y baja hasta el ratón. ¿Ya? Pasando por el cuye, que lo comen mucho los peruanos, ¿ya? El cuye, ¿ya? Y después un descendiente que parece un ratón grande, nada más. Y después estás al lado de un ratón que transmiten enfermedades. El cerdo transmite enfermedades, ¿ya? Pero básicamente, ¿ya? Lo importante es que más que problemas, más que situaciones de higiene, que yo creo que hay algo de realidad en lo de la higiene. Dios es sabio en ese sentido y preserva a su pueblo en un ambiente donde no había refrigerador o tipos de conservación mayor como los que hay hoy, ¿ya? Eh, Sino que manifestar seguramente ya eh, una distinción. Muchos también de estos animales podían ser sacrificados. Ellos sacrificaban algunos de esos animales inmundos a los ídolos, los cananeos. Entonces también había otra razón que muchas de esas carnes podían ser usadas en cultos paganos y eso no podía entonces el pueblo hacerse como cómplice alimentándose de sacrificios a ídolos, de animales que habían sido sacrificados a ídolos. Todo eso era abominación, abominación para el Señor. ¿Ya? ¿Ok? Bien, hermano. Lo interesante, como está la explicación también, que dentro de las tres variedades, animales terrestres, marítimos, ya, y aquellos aves que vuelan, ya siempre recuerde que Dios mantuvo el estándar. Lo que es mayoritariamente quedó como limpio. Lo que es excepcional, ya más extraño, quedó como inmundo, pero no hay una separación, como lo dice la palabra inmundo, de que realmente es como para aborrecer un camello o un conejo. No, no, no ese es el sentido de la palabra. ¿Ok? Bien, entonces el pueblo siguen con leyes en este sermón. Moisés sigue entonces indicándole que tienen que ser santos en su manera de vivir en el mundo cotidiano.
Vamos entonces al versículo 22, ¿ya? La ley del diezmo. Dice, versículo 22, indefectiblemente diezmarás. Wow, hermano. El versículo 22, un mandato irrevocable, ¿ya? Aquí no te está dando, Dios no está diciendo, mira, si te sientes bien, si estás de acuerdo, diezma. No, 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 no. Dice, indefectiblemente, ¿ya? Bajo toda situación, tú tienes que entregarle al Señor tu diezmo. No puede haber ninguna excusa, no puede haber ninguna justificación, porque eso lo rompe la palabra indefectiblemente. Indefectiblemente diezmarás todo, no algo, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Recuerde que Dios le ha expresado a este pueblo que Él es el creador y dueño de todo. Y no solo eso, Israel, yo me comprometo a ser tu proveedor. Yo te bendeciré. Yo estaré al cuidado, ya acuérdese, de las lluvias. Ya no dependerás de los deltas del Nilo. No, no, no. Dependes de mí. Y tú eres un pueblo que va a vivir no por vista ni apoyado en las circunstancias. Tú eres un pueblo que va a vivir por fe, mirándome a mí. Eso es el Dios del pacto. Eso es el Señor para Israel, porque yo te redimí, te saqué de casa de Egipto con brazo poderoso. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Ya vimos el lugar único que él iba a escoger en Canaán para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, en este versículo nos habla de que el pueblo indefectiblemente iba a traer el diezmo delante de Jehová al lugar que él escogiere, ¿ya? Entonces hay un acto de adoración, hay un camino que recorrer para ir al lugar que él escogiere para estar en medio de Israel cuando poseyera, cuando se estableciera en Canaán, ¿ya? Y el diezmo que trajera al Señor en un acto de adoración sería para también adorar a Dios, porque el fin último es tener comunión con Él. Por eso es que dice el diezmo, de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, ya de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces hay dos cosas centrales en este versículo, dos enseñanzas centrales. Primero, la adoración con la cual yo vengo al Señor trayendo mi diezmo es para intimar en una comunión íntima de adoración a Él. ¿Qué es lo que refleja eso? La palabra comerás. Vio ahí, y comerás delante de Jehová. Es decir, vengo a darte lo que tú, Señor, me has dado, lo que tú has provisto para mí, de ello yo separo. Gracias porque puedo vivir con el 90% de todo el fruto que tú me has generado, pero hay un 10%, Señor, que reconozco es tuyo y yo lo traigo para adorarte. Entregar el diezmo es un acto de adoración, primero. Es un acto para acercarte al Señor y tener comunión con Él. En aquel entonces comerás con Él, porque Dios, cuando recibe tu adoración, Dios bendice. Entonces participa Dios también de esa comunión íntima con el ofrendante, ¿entiendes? Con el adorador, ¿ya? Y las primicias de tus manadas, esos son, ya vas a llevarle también ya las primicias
de las ovejitas, diezmo de ovejas sería, y de tus ganados, diezmos de ternero, el ganado vacuno se refiere a eso. Y el propósito también, aparte de esta adoración, aparte de esta comunión, en el cual está el diezmo, ¿ya? Acuérdese, es para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El propósito central era para que tú en este acto de adoración, en este acto de reconocimiento, realmente vas por vía de la práctica aprendiendo de que tu Dios merece toda tu dedicación, todo que tú lo honres, toda tu adoración y merece todo tu respeto. Por ende, vas a ir aprendiendo en esta comunión, en esta adoración, en este separar el diezmo para él, vas aprendiendo a vivir por fe, temiendo, respetando en todo en tu vida, todos los días, dice, no algunos, todos los días. ¿Qué cosa? Temor de Jehová, tu Dios. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, ¿por qué? Porque me imagino que iba a costar mucho ya transportar una gran cantidad, el diezmo podía llegar a ser una gran cantidad de grano, de tinajas con vino, con aceite, ovejita, becerrito o terneros, como usted lo quiera llamar. Entonces, si el camino fuera muy largo, quedaste muy lejos, el lugar que Dios eligió, acuérdese, ya para establecer su tabernáculo, ya en Canaán, tiempo después, en la época después de Salomón, sería el templo de Jerusalén. Se dan cuenta que al final ese era el objetivo, el templo de Jerusalén. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces, ¿qué vas a hacer cuando toda la cosecha Dios te la está dando y tú lo reconoces? Tú puedes hacerlo dinero, tú puedes vender, ¿ya? Lo que le corresponde a Dios lo separas en tu grano, tu vino, no sé, pero en lugar de transportarlo, tú lo vendes, ¿ya? Y guardas el dinero en tu mano. Todo el dinero del diezmo lo guardas y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás ahora en dinero. Así que si no puedes llevar el diezmo en granos, en animales, etcétera, pues los vendes y lo llevas en dinero. Está claro, ¿no es verdad? Y darás el dinero por todo lo que tú deseas, lo que tú dispusiste en tu corazón separar para el Señor, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Es decir, la idea es que tú vienes a adorar al Señor con tu diezmo porque lo dispusiste en tu corazón, porque de tu corazón sale un deseo de obedecer lo que es un mandato de Dios. Y lo obedeces con gozo porque vienes a adorar. Ese es el significado que hay detrás del diezmo. Y hermano, lo digo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es un principio eterno que no cambia. ¿Ya? Lo que cambia es que usted no es un agricultor, no es un ganadero, eso cambia. Pero nada más. Lo interesante es que es algo que se da cuando tú pones tu corazón en obediencia al mandato del Señor, ¿ya? Y dice, y traerás cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, porque la adoración debe generar gozo, te alegrarás y debe generar comunión. Comer es lo que significa estar en plena comunión. Ya el Señor está fuera de la puerta de la iglesia de la Odisea y golpea, ¿no es verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré, lo mismo que acá, cenaré, es decir,
es la forma para que una persona pueda llegar a tener una relación, una comunión íntima con el Señor. Eso es lo que está aquí expresando aún tanto tiempo antes. Imagínense, hablé de Apocalipsis capítulo 3 ya, y aquí estoy en Deuteronomio. O sea, de un extremo a otro, el principio es eterno, ¿ok? Y agrega el Señor aquí en relación a este diezmo, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Les recuerda que la responsabilidad también ya en este acto de traer el diezmo es porque Dios dispuso que el diezmo sería de los levitas. El diezmo era de los levitas. Ya eso es lo que está en Números, nosotros lo vimos, capítulo 18 me parece. Leemos un solo versículo del 18, el capítulo 21. Dios dijo en Números, en 18:21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad. Ellos no van a heredar tierra, no, ellos van a vivir, ustedes los van a cobijar, pero ustedes los van a sostener porque ellos no tienen heredad. ¿Ah? ¿Cuál es la heredad del levita? Mi porción es Jehová. No tenían más y lo tenían todo al mismo tiempo, pero no tenían tierra como las otras tribus, ¿ya? Entonces dice por edad, por su ministerio, por su trabajo, su servicio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y ya vimos que todo el capítulo 18 del libro de Números se refiere a ese mandato del Señor, que los diezmos fueron entregados. Hay que darlo al Señor, pero el Señor de lo suyo, de lo recibido de su mano, ¿ah? Te damos. El levita, porque el levita tenía que entregarle al Señor el diezmo del diezmo, o sea, del diezmo recibido tenía que también él sacar su diezmo en adoración y dárselo al Señor. Amén. Bien, esa es la enseñanza, ¿ya? Es decir, el pueblo tenía que mantener un, un espíritu vivo de adorar al Señor a través del reconocimiento, la reverencia, el temor de Jehová, entregando todo el diezmo, ¿ya? Y eso es un principio, hermano, eterno, ¿ya? Realmente. Y tiene bendición, claro, ya vamos a ver que tiene una tremenda bendición. La bendición es que Dios asegura bendición. Yo abriré las ventanas de los cielos. Aquí también Dios le asegura a ellos que realmente Dios va a hacer germinar esa tierra, Dios va a multiplicar su ganado, Dios los va a prosperar físicamente, materialmente, Dios los va a prosperar en la medida de que ellos obedecen al Señor también en el tema económico, ya en el tema de diezmo. Al Señor no le interesa lo económico, pues sabe que Él es dueño del oro y de la plata. ¿Qué le interesa? Le interesa el corazón, le interesa la disposición de corazón. Amén. En el versículo 28 se agrega algo interesante, ¿ya? Dice Dios que al fin de cada 3 años. Bueno, lo que sucede es que el diezmo se podía dar en general, ya, igual que las ofrendas, semanalmente el Shabbat, mensualmente luna nueva, es decir, al inicio de meses podía ser, pero generalmente, ya, como en Canaán, ya el tabernáculo, a futuro el templo, tenía un lugar específico y el territorio era muy amplio, ellos no podían ir a cada rato, semana a semana, mes a mes, a llevar el diezmo. Entonces, además, como es un pueblo agrícola, entonces ellos de toda la cosecha que recibían, iban recibiendo la cosecha y la cosecha final, entonces ellos separaban el 10% y lo llevaban muchos de ellos por su situación agrícola una vez al año
ya a alguna de las fiestas. Normalmente coincidía cuál era la fiesta en la cual terminaba la cosecha anual de Israel. La fiesta más alegre, el 15 de Tishri, es decir, la fiesta de tabernáculo. Entonces, la mayoría de ellos viajaban a una de las fiestas de peregrinación, Pascua, Semana, Chabaot o Pentecostés, ya sería, y tabernáculos. Normalmente iban a una de esas fiestas. La mayoría ya era a la fiesta de tabernáculos. Por eso que era anual, ¿ok? Entonces así lo entendemos. Al fin de cada 3 años, todos los años entonces llevaban el mayor, el diezmo de la cosecha final. Amén de todas las ofrendas o diezmos que pudieran ir separando ya en otra estadio de días, semanas, meses, ¿ya? Pero era más bien anual. Entonces dice el 28, al fin de cada 3 años, o sea, el año tercero, ¿ya? Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Es decir, tú sacabas además un 10% de ese último año, ¿ya? De tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. ¿Qué significa? Significa que si bien es cierto, el diezmo se llevaba en un viaje anual al lugar que Dios había escogido para hacer ahí su habitación, al tercer año, ellos el diezmo que recibían no lo llevaban, justamente eso quiero decir, no lo llevaban, sino que lo dejaban en donde vivían. O sea, no lo llevaban a entregar al templo o a entregar al tabernáculo, sino que lo guardaban en sus ciudades porque le daban otro uso. Y el uso que daban al diezmo era, sí, lo compartían con el levita. Hasta ahí vamos bien. Ya se preocupaban de no olvidarse de los ministros del Señor, ¿ok? Aquellos que en las ciudades se preocupaban de enseñar la palabra, de servir de jueces, de a lo mejor orar por los enfermos, no sé, trabajo espiritual en las ciudades, porque un grupo muy pequeño trabajaba en el tabernáculo por turno, ¿ok? Perfecto. Entonces vendrá el levita, ¿dónde? Ahí, a la ciudad, no sé, en la puerta de la ciudad, la plaza de la ciudad, lo que usted quiera, no lo especifica, ¿ya? Creo que es la puerta de la ciudad, la zona más importante de la ciudad, ¿ya? Y ahí vendrá el levita. Tú separaste de ese tercer año el diezmo y lo vas a compartir ese diezmo en lugar de llevarlo al tabernáculo lejos, lo guardas en tu ciudad, lo compartes con el levita, porque no tiene parte ni heredad contigo, él no tiene herencia, él no tiene tierra, la cual pueda él producir, él no tiene, ¿ya? Así que es dependiente 100% porque es un siervo del Señor, perfecto. Y al extranjero, muchos extranjeros, especialmente recién migrantes, ¿ya? Les cuesta y caen en pobreza y tampoco tienen tierra. Les cuesta muchos años comprarse un terrenito para empezar a hacer producir la tierra, entonces tampoco tienen tierra. Y normalmente la viuda ya podía perderlo todo cuando el esposo fallecía, ya. Entonces son personas en necesidad. El levita está necesitado porque es 100% dependiente de la tribu que lo acoge, ¿ya? El extranjero totalmente necesitado, ¿ya? El huérfano. Entonces, aquí hay figura más bien de pobreza, el extranjero, el huérfano y la viuda, simbolizaban a la parte más pobre de la ciudad, ¿ya?
la viuda, el huérfano, el extranjero que hubiera en tus poblaciones, van a venir. ¿Y qué van a hacer? Comerán. O sea, el diezmo se compartía para los necesitados. Cada 3 años, Dios de lo suyo ya le decía al adorador, compártelo con el prójimo más necesitado. Ya no te olvides del levita, incorpora cada 3 años ya en la producción que el Señor te ha dado de dar amor al prójimo, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Amén. Y tengan comunión y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Dios va a bendecir al que comparte generosamente hacia las necesidades del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Así que aquí hay un diezmo muy especial. Algunos dicen que es un segundo diezmo. Las razones que me dan para pensar en un segundo diezmo a mí no me convencen. Yo creo que era el diezmo que se separaba el tercer año, solo ya todos los diezmos para el Señor, pero cada 3 años, fíjense, cada 3 años, al sexto, al noveno, ese año ya Dios permitía que su diezmo, el adorador, eh, lo empleara en dar asistencia, ayuda al necesitado. ¿Ya? Uno de los argumentos me decía que se da un segundo diezmo para no descuidar a los levitas, pero sucede que el versículo me dice que el levita está incorporado ahí, así que no está descuidando al levita, así que ese argumento no me sirve. Segundo, no creo que Dios haya demandado un segundo diezmo. Honestamente creo que Dios siempre no se presta para confusión. Es un solo diezmo, solo que yo, en mi amor, determino que cada 3 años no lo traigas a mí, pero sí dalo al prójimo. ¿Por qué? Porque al darlo al prójimo es como que me lo dieras a mí. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 25? ¿Ya? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. El mismo principio. Es mi interpretación. Yo sé que aquí en el libro dan varias opciones, pero yo creo que es. Y yo digo lo que yo creo, hermano. Amén. Bueno, después lo podemos conversar, pero de mi punto de vista es más probable que el Señor ya cedía su diezmo cada 3 años para fines de obras de misericordia, ayuda a los necesitados sin descuidar a quienes, a los levitas, porque venía el levita más los necesitados. ¿Se dan cuenta? Y se compartía. Amén. Bueno, lo interesante es que siempre, hermano, recuerde, siempre el principio del diezmo tiene el principio de la ofrenda. Todo ofrendante hacia el Señor, el pueblo de Israel también, tiene que aprender dos cosas: que a Dios siempre se le da lo primero y se le da lo mejor. Nunca olvide. Este es un principio que lo hemos venido viendo desde Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio igual. El Señor, que es tu creador, que es tu redentor, que es el dueño de todo, que es tu sustentador, merece todo. Sin embargo, no te pide todo, te pide un 10% de lo que él mismo te entrega para vivir, para tu sustento. Te pide el 10%, pero te pide lo primero, primicias, primogénitos. Siempre el diezmo está asociado a eso, a lo primero, y no puedes llevar un animalito tuerto, no puede tener ningún defecto. Lo mejor,
Así que es lo primero y lo mejor siempre para el Señor. Esa es una adoración en espíritu y en verdad, con conocimiento en la palabra, en verdad. ¿Ya? Así que yo lo recalco porque es importante que también la iglesia lo sepa. Es un principio eterno. Es verdad que las leyes alimentarias han cambiado, por supuesto, pero el diezmo no cambió nunca, nunca. Incluso viene antes de la ley, de la época de Melquisedec, ¿ya? Así que trasciende todo, todo, todo el tiempo. Vamos al capítulo 15. Sí, el capítulo 15 ya nos habla del año de remisión. El año de remisión, póngale también el año sabático, año sabático. Así como el Shabbat es el séptimo día de la semana tiene 7 días, el séptimo día es el Shabbat, ya Dios dijo, miren, el séptimo año será un año especial, será un año de remisión, ya lo vamos a explicar, un año de remisión, ¿ya? Y esta remisión tiene que ver con misericordias de Dios, que ahora el pueblo las tiene que incorporar en su vida diaria, porque tú tienes que perdonar, tú tienes que libertar, ya, si hay un esclavo, tú tienes que realmente entregar mucha misericordia en ese año séptimo, el año de remisión. Dice, cada 7 años harás remisión, ¿ya? Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor. O sea que la verdad es que de repente, por necesidad, alguien podía venir y pedirme prestado, un hermano. Primero, no podía cobrarle interés. Acuérdense, no se podía cobrar interés entre hermanos, es decir, entre coterráneos, pueblo de Israel. A quien se le puede cobrar interés es al extranjero, pero no a un judío. Si soy judío, no puedo cobrar interés a un judío. Cayó en desgracia y quiere un salvavidas y me pide una ayuda económica y yo puedo brindársela, se la brindo, ¿ok? Y él me va a ir pagando de acuerdo a sus posibilidades y que yo acepto, ¿ya? Dice, pero si le quedara algo todavía por pagar, pasado el año sexto, es decir, al séptimo año, ese año el acreedor, el hermano que prestó, tenía que perdonar al deudor. Esta era una de tantas formas que Dios dispuso para que en el pueblo de Israel hubiese justicia social. Y si bien es cierto, siempre van a haber algunos un poquito más pudientes y van a haber otros un poquito más necesitados. La idea es que no llegara ninguno a ser mendigo. Es un principio para que nadie sea un mendigo. ¿Qué dice? Esta es la manera de la remisión, ¿ya? Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito. O sea, tú le prestaste a un necesitado, ¿ya? De su mano hiciste un préstamo con el cual obligó a su prójimo. Es interesante estas palabras, hermano. ¿Por qué? Porque el necesitado quedó con una responsabilidad, quedó obligado a responder, ¿ya? Así que hay una responsabilidad básica también en aquel que recibe el préstamo, ¿ya? Quedó obligado a su prójimo, al que le prestó. No lo demandará más a su prójimo, no vas a demandar más ese préstamo a tu prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Así que el año séptimo era un año en el cual
había un borrón y cuenta nueva en cuanto a las deudas. ¿Ok? De tal manera de que la verdad, la persona que tuvo que pedir ese préstamo por causa de necesidad, pudiera ir devolviéndolo, pero si no alcanzara, ¿entiendes? Ya no, en misericordia el acreedor lo acepta, porque es Dios quien da esta mandato, ¿ok? Dice, del extranjero demandarás el reintegro. Esta era una, una ley de remisión del séptimo año para Israel, para Israel, ¿ok? El extranjero demandarás el reintegro, ¿ya? Es decir, él tenía que cancelar. Y ojo, ya que el extranjero además se le podía aplicar en común acuerdo ya un interés. Pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, ¿ya? Es decir, el año de remisión es un año de perdón de la deuda, ¿ya? Para que así no haya en medio de ti No. mendigo. ¿Ya? El objetivo central es que a pesar de que pueden haber diferencias, por supuesto, en la vida no todos tienen lo mismo. La idea es que ojalá se provea para las necesidades básicas a todos ya con ellas cubiertas, pero puede pasar que alguno cae en desgracia económica. Y lo importante con estas leyes es que no caiga en mendicidad, ¿ya? Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra. Es decir, la promesa es que no te duela el que en el séptimo año a lo mejor tuviste que perdonar una cuota, dos cuotas de lo adeudado, porque el Señor te promete que te va a bendecir, porque estás mostrando un corazón en obediencia a Dios, estás mostrando una vida que pone su fe en el Señor, ya no te debe doler ya que se haya perdonado algo de la deuda del deudor, al revés, debieras estar contento en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios está enseñando a su pueblo a tener un corazón generoso. Ya lo vimos. Él dio el ejemplo. Al tercer año, en vez de traerme acá el diezmo, ¿saben qué? Compártanlo con uno de mis hermanos, con los más necesitados. Otra ley para evitar mendicidad. ¿Se dan cuenta? Este año de remisión tenía ese mismo objetivo. ¿Ya? La promesa es que Dios a ti que has prestado, que has tirado el salvavidas en el momento de necesidad, tu hermano, Él te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, hay una promesa del Señor para el que presta, ¿ya? Y el que perdona en el séptimo año en obediencia a la ley de remisión, al año sabático, ¿ya? Hay una promesa, pero está también, fíjese, está condicionado a si tú fielmente escuchas la voz de tu Dios y guardas y cumples estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Así que Dios no solamente mira la acción del perdón de la deuda, sino que mira el corazón, ¿ya? Y eso es muy importante, hermanos, ¿ya? Así que está la bendición, ¿ya? Está la bendición, te bendeciré con abundancia, dice el Señor. Versículo 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Sigue reiterando Dios que en la medida de que el pueblo cumpla con el año sabático, año de remisión, es seguro que Dios le va a bendecir y Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Entonces, en esta circunstancia, el pueblo mejora su economía. Es una forma de mejorar
tu economía, tu generosidad. Es una forma de mejorar tu economía, tu obediencia, dar el diezmo. En el tercer año, ayudar del diezmo a los necesitados y siempre estar presto a ayudar a quien tiene una necesidad. ¿Ya? Eso es lo que el Señor demanda aquí. ¿Ya? Y Él te va a ver bendecido tanto, te va a prosperar tanto, escuche, que prestarás entonces a muchas naciones. Es decir, Dios le prometió a Israel que lo iba a bendecir económicamente en la medida de que respondiera con estas prácticas, en obediencia a la palabra. ¿Ya? Pero escuche, me gusta mucho esta frase, mas tú no tomarás prestado. Y hermano, hágale caso a la palabra del Señor. ¿Ya? Busque nunca ser deudor de nadie. ¿Ya? Yo sé que el mundo nos enseña distinto. Este país se mueve por las tarjetas de crédito. Este país se mueve por el consumismo. Este país se mueve por el marketing y te hace comprar algo que ni siquiera necesitas. ¿Ya? Tenga cuidado con caer en endeudamiento. Subraye esa parte del versículo. Mas tú no tomarás prestado. Póngalo en lenguaje actual. ¿Ya? No te endeudes, evita el endeudamiento. El endeudamiento te trae pobreza y el endeudamiento te hace esclavo del acreedor y el creyente está mandado a ser Y libre. da estrés. Hermana Ilia, evitar el caer en ya deudas. Yo sé que es muy difícil comprar una propiedad al contado, así que normalmente todo el mundo entra en la deuda de la casa, el mortgage, ¿ya? Pero hay muchas otras cosas en las cuales el creyente se puede endeudar que podría esperar, juntar y comprarlo mejor cash, ¿ya? O sin intereses, por último, ¿ya? Pero los intereses, porque siempre el que presta va a pedir un interés. Tú prestarás a muchas naciones, dice ahí, pero ese préstamo Israel no le iba a hacer gratis, solamente prestaba gratis ¿a quién? Sin interés, a un judío, pero aquí dice otras naciones. Y si no son judíos, si son de otras naciones, el israelita le va a cobrar interés y ellos saben negociar. Así que lo va a hacer un deudor. Hermano, la enseñanza en este versículo, en base al manejo de las economías, es que en lo que más puedas, evita endeudarte. Cumple al Señor con la obediencia a su consejo, a su palabra. Y si el Señor te prospera, ya sé misericordioso. Incluso puedes llegar a poder prestar a un hermano, pero acuérdate que no prestas con interés. Y es más, yo diría que un consejo bien sabio de la palabra del Señor, ya es justamente que si vas a prestar es porque puedes prestar uno y cuando prestas ya no te acuerdes más de que prestaste. Déjale al deudor la respuesta de devolución, porque muchas veces tú prestas, ¿ya? Pero estás pendiente de que te pague, que te pague, que te pague y la persona no puede o no quiere y no te paga, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Tú vas a perder a un hermano. Tú vas a entrar en conflicto con esa persona. Así que es mejor decir no cuando yo sé que me complica, que me desajusta lo que me estás pidiendo, ¿ya? Y cuando sospecho que tampoco tienes la posibilidad de devolverlo, entonces mejor ponga en su corazón la palabra regalo.
Si te devuelven, amén. Si no te devuelven, quédate tan tranquilo en tu corazón, pero nunca pierdas la paz. En cuanto dependa de vosotros, y si tú eres el acreedor, tú tienes el sartén por el mango. Presta o no presta, tú tienes el sartén por el mango. Pero si presta, ten en tu corazón más la actitud de regalo, para que no pierdas, porque en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Y el mismo capítulo, ahí estoy hablando de Romanos, también dice, ¿ya? No debáis a nadie nada. Te dice que no te endeudes, no debáis a nadie nada. Si vas a deber algo, mira, siéntete deudor de amar. Siéntete que estás en deuda con todo el amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. ¿No dice así la palabra? Yo no lo fui a buscar, me recordé algo de memoria de Romanos, ¿no es verdad? Hermano, eso está detrás de toda esta enseñanza. Acá están los principios de misericordia, los principios de una sociedad ya en justicia social y una sociedad que no debe llegar a la mendicidad, y Dios hace todo lo posible, pero da consejo, y algún día Dios te va a bendecir tanto que vas a tener la posibilidad incluso de prestar a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tú evita como de lugar de endeudamiento. Tendrás dominio porque el acreedor tiene dominio sobre el deudor, sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Tú no debes dejarte dominar por nada. ¿Se acuerdan? No te dejes dominar por el cigarrillo, decimos, por un vicio. Le mencionamos, todo me es lícito, nada me conviene, no me dejaré dominar de nada. Versículos de Primera de Corintios, hermano, ahí están. Todo me es lícito, pero aquí está el consejo. Entonces, uno como creyente ya debe darle gracias al Señor si lo prospera, debe ser generoso, debe ser misericordioso, debe cumplirle primero al Señor, lo primero y lo mejor para el Señor, ¿ya? Pero también debe tener esta buena actitud, ¿ya? De ayudar al prójimo, ¿ya? Pero tú, acuérdese, no tomarás prestado. Tú evita el endeudamiento. ¿Por qué? Porque de ninguna cosa seré dominado. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de nada. Pues si tienes la costumbre de estar endeudado hasta aquí, hasta el cuello, pues tú eres esclavo de tu acreedor. Así que hay otros que tienen dominio sobre ti. Y Cristo pagó un precio muy alto para darte libertad en Cristo, no para que tú vuelvas a esclavitud de otros, ¿ok? Así que, hermano, hay mucho que podríamos conversar al respecto, pero creo que esa enseñanza la podemos aplicar hoy día como consejo de la palabra a nuestras vidas. A los préstamos a los pobres, mire, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. Eso significa generosamente, liberalmente, generosamente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y yo agrego, le prestarás lo que necesite, pero del momento que le haces el préstamo, por favor, pon en tu corazón que ha sido una ofrenda de amor a ese hermano, una ayuda de amor, un regalo. Si te lo devuelve porque comprometió su palabra, él honrará su palabra frente a Dios. Pero si no te lo devuelve, tú quédate en paz y Dios le va a pedir cuenta a él, no a ti. Amén. Así que hay que mantener un corazón íntegro. Acuérdate, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.
Amén. Entonces, hermano, aquí nos dice que cuando en medio de ustedes haya algún creyente que cayó en desgracia, ¿ya? Eh, Dice que primero tienes que ser generoso. No puedes nunca endurecer tu corazón. No debes cerrar tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. Hermano, la generosidad debe ser una de las características centrales en la vida del creyente. Dice, tú serás un pueblo especial, único. Muestra que eres especial, muestra que eres diferente justamente en estas cosas, en ser generoso, en ser presto a ayudar a alguien que lo necesita, ¿ya? Y hazlo de todo tu corazón, ¿ya? Habla del corazón, no endurece tu corazón. Entonces está diciendo, ablanda, sensibilízate, ten misericordia, ten corazón para la miseria, para la necesidad de otro y levántalo, restáuralo, ayúdalo, ábrele tu mano y le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. ¿Cuál sería el pensamiento perverso? ¿Ya? Un pensamiento perverso aquí que estamos en el año sabático, es decir, sí, este me viene a pedir en el año sexto porque sabe que en el séptimo se va a liberar de la deuda. Ese sería un pensamiento perverso, ¿se dan cuenta? Guárdate, dice el Señor, de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, ¿ya? Y miras con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará a ti por pecado. Así que, hermano, la idea es que uno siempre tiene que tener una disposición dentro de las posibilidades de ser generoso, de ayudar, de ser misericordioso, nunca estar sacando cálculos y cuentas y cuánto me debe, porque mira, te vas a amargar el corazón, ¿ya? Y te va a dejar sin dormir, ay, me falló y este mes no me pagó y aquí y acá. O como aquí, ya, este vino en el último año, ¿por qué? Porque tiene la intención de no pagarme, porque el próximo año de remisión. ¿Ah? Si puedes, le das lo que él te pide. Si puedes, le das no lo que él te pide, sino lo que tú puedes. Si se alinea lo que él te pide con lo que tú puedes, amén, adelante. Pero si no está alineado, ofrécele lo que tú puedes. Y lo que tú puedes, cuando le determinas el monto, acuérdate en tu corazón que se lo regalas. En tu corazón se lo regalas. ¿Mm? Para que no pase esto de que de que vayas a empezar a maquinar un pensamiento que no es digno del Señor, que es perverso. ¿Se dan cuenta, hermano? La aplicación como práctica en este tiempo acerca de estos principios que vemos acá que el Señor nos enseña. Sin falta, le dice. No te quedes maquinando pensamientos que deshonran a Dios y te hacen mal a ti, te hacen mal. No te limpian, al revés, te contaminan, te ensucian. Así que no, tú eres un pueblo santo, tú estás llamado a ser santo. No busques contaminarte, al revés, busca limpieza. Así que dice, aparte de sacarte esos pensamientos, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. Tú le darás, saldrás realmente a la ayuda de él, hermano, sin pensar en qué año estás, sin saber si se va a devolver o no se va a devolver, no. Si tú acorde a tus posibilidades. Y no serás de mezquino corazón cuando le des. Nunca. Todo lo contrario, ya lo vimos, liberalmente. Eso significa con generosidad, con gozo, con ganas, como también al Señor tienes que traerle la ofrenda, con gozo. ¿Ya? Hermano, lo mismo es como debemos manejar
también esos recursos. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello, ¿qué es lo que dice? Dios mira el corazón, la actitud y la acción que tomaste. Pero si tomaste esa acción con un corazón que Dios dice, se lo regaló. Tú sorprendes a Dios, así que Él con mayor razón siente en su corazón el deseo de bendecirte. Por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, en todo lo que emprendas, negocio que se te ocurra, te va a ir bien. Paso que des, Dios va a estar apoyándote. Dios te prosperará, Dios te bendecirá, ya en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Siempre, Cristo dijo, ya, pobres siempre van a estar entre nosotros, ya. Pero la idea es aplicar toda esta enseñanza y estas leyes que Dios le dio a Israel como principios porque está en el corazón de Dios que nadie caiga en mendicidad, que nadie caiga en una situación extrema. Eso significa, ¿ya? Porque no faltarán pobres, menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Así que hermanos, Dios nos demanda este principio de generosidad, de misericordia, y este principio se establece ya donde las deudas eran perdonadas, los préstamos eran perdonados ya en el año séptimo, ya el año sabático. El año sabático también tenía que ver con una situación que era muy triste, pero que de alguna manera apaleaba el no llegar a mendicidad. Mire, cuando un israelita caía en desgracia económica, tenía varias acciones que podía tomar para reflotar, ¿ya? Para poder ya no ahogarse y brindarse una segunda oportunidad y luchar. Lo primero que un israelita podía hacer es vender una propiedad, vender un terreno, vender algo. Y al tener ese dinero, entonces podía reflotar, ¿ah? Cuando caía en desgracia, para no llegar a mendicidad, ¿ya? Segundo, el israelita podía a lo mejor, ya caí en desgracia, Ramsés, puedo hacer algo, un trabajito en tu casa, ya, dame lo que tú puedas. Podía, ¿entiendes? Buscar un trabajo en otra familia a honorarios, un trabajo que me rindiera un fruto económico para poder desahogarme. Acuérdense que estamos en una situación extrema y no quiero llegar a mendicidad. Y tercero es lo que aparece aquí. Tercero, era tal la situación de angustia, de ahogo, ya, y tengo el peso sobre mis hombros de una familia, tengo esposa, tengo hijos, imagínense, ya, y ya no tengo cómo alimentarlos y ya no puedo pagar las deudas, tengo que salir de esta situación ya de angustia, entonces se podía vender como esclavo, ¿ya? Si se vendiere, y esta es entonces una ley sobre aquel que llegaba a un extremo para no ir a mendicidad, y el extremo, ¿ya? Era cuando le falló la tierrita que vendió y es cuando a lo mejor se le acabó el trabajo que temporalmente le dieron y pagado, entonces no le quedaba otra que el extremo. El extremo era venderse como esclavo. No iba a tener sueldo, solo iba a tener sustento, él y su familia. No iban a morir de hambre y no iban a ir a mendicidad, pero iba a tener por un tiempo que trabajar pagando el sustento para él y para su familia, con trabajo.
sin honorario, sin remuneración. ¿Está claro? Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y tuviere ese hebreo vendido como esclavo a tu familia, y tuviere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Entonces aquí está también una ley que para la persona que cae en desgracia económica, para que no siga, digamos, yendo por el precipicio, ahogándose y cayendo en mendicidad o quizás en una hambruna que podría perjudicar su salud y muerte, enfermedad y muerte puede llegar, entonces hacía todo lo que yo le he dicho, o vendo un terrenito o busco trabajar en cualquier cosa, pero por un poquito de dinero, o simplemente el caso extremo, me vendo a esta familia. Entonces, yo voy a trabajarte a ti, no me vas a pagar nada, solo me vas a dar un techito y me vas a dar un poquito de alimento para mí y para los míos. Ese era un esclavo, hermano. ¿Ya? ¿Qué pasaba con el esclavo? Que no era eterno. Máximo podía estar en esa condición de esclavo 6 años, porque el séptimo, entonces, la persona que lo acogió lo tenía que dejar libre, dice ahí. Lo despedirás libre. Y cuando lo despidiere, como no recibió ni un billetito, no puede empezar a rehacer su vida así. Si lo largas a la calle sin nada, el tipo, es decir, al otro, en una semana más va a venir a golpearte de nuevo la puerta o va a ir a golpear otra puerta para seguir siendo esclavo. Y no es la idea. Dice, y cuando lo despidieres libre al séptimo año, no le enviarás con las manos vacías. O sea que la persona que ese trabajador le trabajó por algunos años, lo que sea, solamente que llegó al séptimo y ahora es libre, esa persona que me trabajó y que me ayudó en las economías porque yo tenía que haber pagado por ese trabajo y no pagué. Entonces, justo que yo le eche una mano cuando lo devuelvo ya al mundo laboral, pero le tengo que dar un empujón, le tengo que dar una base para que el tipo se afirme. Me hacía pensar hoy día esto, que quien puede vivir mucho esa necesidad es la persona que sale de una cárcel de cumplir una condena. Sale libre después de la cárcel, pero sale sin ningún dolarito. Cuesta, cuesta reinventarse, pero le costaría menos si alguien le da un apoyo. Aquí tenía que salir con apoyo, ¿ya? Estuvo contigo, te trabajó, el séptimo año llegó, le despides, pero cuando lo despides en libertad, no lo envías con las manos vacías. Tú lo ayudas ya con una base para que él pueda realmente empezar algo, empezar un negocito, hacer algo que le permita no caer en pobreza. Hay que ayudarlo a salir de la pobreza. Son leyes de justicia social, hermano. ¿Se dan cuenta? Dios las sabía, Dios es sabio y por eso es que las colocó aquí para Israel cuando entrara a Canaán. ¿Ya? Le abastecerás, versículo 14, le abastecerás a ese esclavo que le das libertad generosamente, liberalmente, le abastecerás generosamente. ¿De dónde? Él va a tener que salir con alguna manada de ovejas de tu era y de tu lagar va a tener que salir con algunas tinajas de vino, del fruto de la vid. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Si te bendijo en durazno, le vas a dar saco de durazno. Papa, ¿en qué te bendijo el Señor? Tú le vas a enviar no con las manos vacías. Tú le vas a dar, le vas a abastecer generosamente. Y cuando habla de esclavitud en Israel,
siempre va a hablar de esto. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Te vas a acordar que tú también fuiste esclavo en Egipto y que Jehová, tu Dios, te rescató. Pues ahora tú haces lo mismo con este que se tuvo que vender en esclavitud para poder comer. Tú haces lo mismo, le das libertad y le provees, lo asistes, le das ese empujón inicial con generosidad. Y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto te mando esto hoy. Siempre, hermanos, en el tema de esclavitud, Dios les va a recordar esto, que tú alguna vez, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y Dios como Señor te rescató, ¿ya? Y te proveyó, pues haz tú lo mismo con este que cayó en necesidad y que ha vivido unos años en tu casa, en tu hacienda, en tu campo. Ayúdalo. Eso es lo que mando hoy, dice el Señor. Si Él te dijere, ya podía darse que el hombre en esos años se habituó a ser, por ejemplo, el mayordomo de su hacienda, en trabajar, y su familia está contenta y se siente estable y no quiere realmente salir fuera de ese trabajo, ¿ya? Sabe que no va a ascender, pero por lo menos no va a caer en pobreza, porque tiene su vida y la de su familia asegurada bajo el techo que le da el, el, el hacendado, llamémoslo así, ¿ya? Si él te dijere en el séptimo año, gracias, pero no quiero dejarte, quiero mantenerme a tu lado, te he tomado cariño, me acostumbro, mi familia está contenta, puede darse. Si él voluntariamente te dice, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo y está contento con eso, ¿ya? Con ese nivel de vida, entonces tomas una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, le harás un hoyo aquí en el lóbulo de su oreja, y esa es la señal de que él ahora se queda para siempre como tu siervo, ya bajo tu casa. Así también harás a tu criada, la que quiera quedar contigo. Ahora, lo interesante también, hermano, es que el trato que Dios pedía al, al, a las, al hacendado, darle al esclavo, al hermano caído, por así decir, era no el trato de un esclavo. Acuérdate que tú fuiste esclavo, a ti te dieron con latigazos, pero tú no vas a hacer eso. Tú lo vas a tratar como un jornalero, tú lo vas a tratar como alguien que se incorporó a tu familia, a tu hacienda. Así que la verdad es que esas personas tenían que ser muy respetuosas, así como darle generosamente, también tenían que darle honra al esclavo. No era nunca podía haber un trato peyorativo hacia ese esclavo. Y por eso es que se daba muchas veces que la persona cuando llegaba el séptimo año le decía, no, no quiero mi libertad, no quiero quedarme contigo, porque se establecía un vínculo de pertenecer a la familia. Sí, no le habían dado nada, pero de sueldo en concreto, pero tenía todas sus necesidades satisfechas y tenía buen trato y lo incorporaba a lo mejor a comer en la mesa. No era el trato de un esclavo, ¿entienden? Era un trato digno, ¿ya? Eso es lo que Dios demandaba. Por eso es que entonces la persona cuando decidía no hacer uso del año sabático, libertad de esclavitud, entonces él se tenía que quedar para siempre en esa casa y la muestra de pacto era un lóbulo de la oreja ya horadado con una lesna. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad. Y eso a veces pasaba,
que la persona que lo aceptó, digamos, como esclavo, podía llegar a decir ya, pucha, como que yo le di más de lo que él me dio. Nunca era así porque la persona trabajaba sin recibir sueldo, ¿ya? Pero a veces trabajaba uno solo y a lo mejor la familia que estaba siendo rescatada de la pobreza eran 5 o 6 y solo trabajaba uno. Entonces la persona podía sentir, wow, fue medio gravoso la situación, o podía poner en balanza si fue un negocio económico favorable o desfavorable. Todo eso sería aborrecible a los ojos del Señor. Y Dios entonces, anticipándose, le dice, para que no pienses mal, no te parezca duro, ya, no te parezca injusto, cuando tú envías libre a él, ya, no vayas a quedar con la sensación que diste más de lo que recibiste, ya, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió. Él te sirvió prácticamente gratis. Tú hubieses invertido en todo este tiempo mucho dinero en pagarle a un jornalero. Él, por la mitad del costo de un jornalero, si sacas las cuentas de lo que significó la alimentación de los suyos, te sale la mitad de lo que hubieses tenido que pagar por el trabajo que él te brindó al jornalero. ¿Ah? Por la mitad del costo de un jornalero te sirvió. 6 años te sirvió, 6 años. Así que nunca digas que saliste en contra. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Así que, hermano, Dios se preocupa tanto del esclavo, le da libertad, como también se preocupa incluso del corazón de aquel que aceptó ya comprar a ese esclavo y llevarlo a su casa. Ya él salió favorecido. Y por último, ya cualquiera sean las cuentas, no hay que fijarse en las cuentas, porque lo importante es lo que brotó de tu corazón. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Terminamos. Sí, nos me quedan muy poquitos minutos. Ya, versículo 19 al 23. La ley de la liberación de los esclavos, máximo 6 años. Además, acuérdense de que había un reseteo total. Aquí ya esto es una pequeña figura. El año sabático es una pequeña figura del año de jubileo, que es el año 50, donde había un reseteo de todo y no solamente libertad absoluta de los esclavos, cero deuda, sino que las propiedades que se habían vendido para salir de una situación de dificultad económica, en el año de jubileo del 50, volvían a la familia que tuvo que vender esa propiedad. O sea que esa propiedad fue vendida máximo por 49 años, ¿ok? Normalmente la persona muchas veces vendía ya antes en un año, y ahí se negociaba en un año 20, solo 20 años, no 49, pero tenía que llegar el año 50. Y el año jubileo entonces había un perdonazo total e incluso hasta los campos, las tierras, la casa, todo volvía al dueño original, al que tuvo que venderla. Año de jubileo. Bueno, termina este capítulo ya con la consagración de los primogénitos machos. Dios le dice a Israel, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas. No puedes del primogénito, no vayas a servirte. Puede ser ocuparlo para alimentación, por ejemplo. Ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas, ya vas a ocupar su lana. Primero que nada, ¿por qué? Porque todo primogénito tenía que ser consagrado al Señor, ¿ya? Todo primogénito de estas ovejas, vacas,
tenían que ser sacrificadas al octavo día. 7 días. Iba a amamantar, iba a crecer, a gustar la vida, 7 días, pero al octavo día todos esos animalitos tenían que ser muertos y servían también porque eran consagrados a Dios, le pertenecían a Dios, Dios los compartía con sus sacerdotes, servían como alimento para los sacerdotes. Lo interesante es que Israel tenía que consagrar a Dios todo primogénito de vacas, de ovejas. ¿Qué significa consagrar a Dios? Tenía que entregarlo al Señor. Tenía primero para entregarlo al Señor que tener conciencia que no es mío, es del Señor. Por eso no puedo hacer uso, no puedo servirme del primogénito de la vaca, ni tampoco puedo trasquilar el primogénito de la oveja, porque no es mío. Yo no puedo hacer nada con lo que no es mío. Más encima es del Señor y yo tengo que consagrarlo, ¿ya? Él ha determinado que al octavo día estos animalitos servirán de alimentación para el sacerdocio. ¿Ok? Perfecto. Eso era importante. Y esta ley de primogénito, Dios la estableció desde el momento que libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. Allá en Éxodo, capítulo 12, capítulo 13, ya recién saliendo en libertad de Egipto, Dios le dijo ya al padre de familia que algún día si te preguntan tus hijos acerca de por qué los primogénitos se consagran al Señor, es porque Dios ya nos rescató por un cordero y su sangre pascual en las puertas, porque el ángel de Jehová vino y tomó todo primogénito que no tenía la sangre, es decir, de Egipto. Y esa fue la última plaga con la cual Dios nos libertó. Desde ese momento, todos los primogénitos de Israel pertenecen al Señor. Primogénitos de seres humanos, primogénitos de vacuno, primogénitos de ovejuno, primogénitos de todo. Pertenece al Señor, porque es señal de que Dios nos libertó por la condenación de los primogénitos de Egipto. ¿Entienden? Entonces, si bien es cierto, en Éxodo 13, usted lo puede ir a buscar, el contexto es de enseñanza. Acá en la predicación de Moisés, ya el concepto no es solo de enseñanza a los niños, sino que es una enseñanza a toda esta nueva generación que tenía que tener muy claro que el primogénito es lo primero, el diezmo es lo primero. Las primicias de la cebada, de la cosecha, las primicias, es lo primero. Y lo primero siempre es del Señor. Y tiene que ser lo primero y no puede ser cebada sucia o cebada contaminada con, no sé, pues con tizón, con un gusanillo. Tiene que ser lo mejor. El cordero tiene que ser perfecto, lo mejor. No puedes tener daño, no puede ser cojo, tuerto, etc. Entonces, es la enseñanza que recibió el pueblo por boca de Moisés en este mensaje. ¿Ya? Versículo 20, delante de Jehová tu Dios los comerás cada año. ¿Qué es lo que pasaba? Que también allá en Canaán ya no a cada rato nacían primogénitos de las ovejas, de las vacas, etcétera, y no podían a cada rato ellos viajar a entregar el primogénito para que al octavo día fuera sacrificado. Ellos reconocían que el primogénito era del Señor, pero no podían viajar siempre con el primogénito, ya en el momento que naciera, a entregarlo al Señor en Canaán. Entonces Dios les dijo, delante de Jehová tu Dios, los comerás cada año. Nuevamente les dijo ya que
tú vas a venir una vez al año a Jehová tu Dios, al lugar que Jehová tu Dios escogiere, vas a venir ya una vez al año y participarás de esa comida. Esos primogénitos normalmente eran ofrendas de paz. Y dentro de la ofrenda de paz, una parte de la ofrenda, que era el pecho y la espaldilla derecha, ya era una ofrenda elevada, mecida, que era la comida del sacerdote, ¿ok? Era entregada al sacerdote. Pero la otra parte del animalito, entonces, era consumida con los necesitados. Así que una vez al año ibas a venir con los primogénitos al tabernáculo, ya tú y tu familia, y ofrecerás y darás al sacerdote, y también ya compartirás en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Ahí compartirás con el necesitado, porque normalmente se transformaban en ofrendas de paz, en ofrendas elevadas para el sacerdote, ofrenda mecida. Y si hubiere en él, en el primogénito, en el animalito, defecto, como por ejemplo si fuere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Si el primogénito salía con alguna falla, no podía ser una ofrenda entregada al Señor, porque al Señor se le entrega lo primero, primogénito, primicia, y se entrega lo mejor. Si el animalito hubiese nacido con falla, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? ¿Qué haces si el animalito en tus poblaciones no lo traes al tabernáculo, sino que en tus poblaciones, en tu casa, con tus vecinos, ya lo ofrendas como una ofrenda de paz, pero personal, no a Dios, sino para compartir con los necesitados. En tus poblaciones lo comerás. ¿Quién lo puede comer? Lo puede comer el inmundo, lo mismo que el limpio. ¿Por qué? Porque solamente cuando es ofrendado al Señor, ya el inmundo no puede participar, pero en una comida en la casa, ya dado de que no pudo ser ofrendado al Señor, entonces es entregado, así como el diezmo del día del año tercero, este animalito de la misma manera era compartido en la casa con los pobres. En tus poblaciones lo comerás, y lo puede comer el inmundo como el limpio, comerán de él. Puede ser igual como comen un animal ya de casa, como la gacela o un ciervo. Solamente cuando hagas esto en casa, ya que te preocupes de sacar toda la sangre. Solamente que no comas su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. Esto no lo dice en relación al santuario, porque en el santuario los sacerdotes eran especializados en sacar esa sangre. O sea, no era necesario repetir esto, porque sí o sí, cuando era consagrado al Señor y como era ofrenda de paz iba a ser comido por ellos, ese animal era cocido y sin sangre. Pero en tu casa no se te vaya a olvidar de que te lo vas a compartir, pero sin sangre. Amén. Así que esa es la enseñanza. Hermano, este capítulo 14 y 15 yo creo que está lleno de enseñanzas que vamos aprendiendo y principios eternos, lo que hablamos del diezmo, lo que hablamos de la misericordia, de la generosidad, lo que hablamos del préstamo, de endeudarse o no endeudarse, lo que hemos hablado de darle al Señor lo primero y lo mejor, son principios que no cambian. Amén. Amén. Entonces vamos a dejar hasta acá y abran sus micrófonos.